Previamente vimos los parámetros de funcionamiento esenciales de los puentes H. En esta ocasión aprenderemos a implementar y seleccionar los componentes correctamente. En esta ocasión analizaremos un caso en el cual veremos la implementación fundamental. Para este caso tendremos las siguientes características. Tenemos que diseñar un sistema de control para un motor de directa, el cual opera 50 volts y consume 2 amperes continuos y 5 amperes en corriente de pico. El control consiste en cambiar el giro y modificar la velocidad del mismo. Como microcontrolador tendremos un micro de arquitectura ARM que opera a 3.3 volts. Las condiciones especiales de este circuito son que debe existir una eficiencia considerable. No hay limitaciones en cuanto a dimensiones de PCB ni costo total del mismo. Bien, dado que tenemos una cantidad de potencia muy considerable, tenemos dos cuestiones a tener en mente. Primero, lo ideal será usar transistores MOSFET, dado que necesitamos la mayor eficiencia posible. Al mismo tiempo, dado que es una muy alta cantidad de corriente, vamos a necesitar el mejor sistema de disipación disponible, por lo que tendremos que buscar soluciones Struct-Hall, dado que obviamente las versiones SMD no poseen la misma ventaja de contar con disipación pasiva tan grande. ¿Qué características debemos de buscar eléctricamente hablando en el transistor? Debemos recordar que tenemos que buscar transistores en match, es decir, que tanto el tipo N como el tipo P tengan características muy similares eléctricamente hablando, exceptuando obviamente el gate. Nuestros transistores deberán entonces tener un voltaje de drain a source mayor a 50 volts, idealmente llegando a los 100. Para el caso de la corriente, dado que el pico es de 5 amperes, debemos de buscar un margen mayor para evitar el desgaste prematuro de los transistores. Estas opciones las veremos posteriormente. Ahora, debemos recordar que tenemos un motor que trabaja a 50 volts pero a 2 amperes continuos y 5 amperes en pico. Entonces, tenemos una potencia continua de 100 watts. Esto es importante recalcarlo por lo siguiente. A pesar de que un MOSFET soporte el voltaje o la corriente máxima necesaria en nuestro caso, no significa que vaya a soportar la potencia de operación, es decir, ambos valores en continuo. Por ejemplo, un MOSFET cuyo voltaje de drain a source es de 100 volts y corriente de picos de 10 amperes, pero su potencia máxima de operación es de 50 watts. Por ende, no es suficiente para nuestra aplicación. Necesitaremos entonces una potencia de operación por encima de los 100 watts en máxima. Pero, ¿qué tanta potencia máxima es suficiente? Si tenemos una necesidad de 100 watts continuos, ¿podremos implementar transistores cuya potencia máxima es de 100 watts? Absolutamente no. Tenemos el parámetro de Power D-Rating, del cual ya hemos hablado en el canal, y dejaremos el link del video en la descripción. Básicamente lo que el Power D-Rating dicta es que la potencia máxima disipable disminuye en función a la temperatura de operación. Es por esto que, a pesar de que la potencia máxima con la cual se identifica el transistor sea una, esta es una temperatura de operación de 25 grados centígrados. Es por esto que los transistores que vamos a implementar serán de mayor potencia, en este caso de 200 watts. De esta manera tenemos un margen demasiado aceptable para evitar un problema con los transistores. Tenemos entonces los dos MOSFETs, tanto canal N y canal P, siendo los modelos IXTR P90P10P para el canal P y el IRF P3710PBF para el canal N. Ambos tienen un voltaje de drain a source de 100 volts, una RDS muy similar, menor a 30 mA en saturación, y una potencia muy cercana a los 200 watts continuos, obviamente a 25 grados centígrados. Podemos ver que el VGS de los transistores es de más o menos 20 volts. Por ende, debemos de lograr un voltaje de gate ligeramente menor a los 20 volts para poder saturar los transistores. ¿Es totalmente necesario saturar los transistores? Lo ideal es que sí, dado que entre más cercanos estemos a la saturación tendremos la menor resistencia de encendido.
Esto a su vez se traduce en menor incremento de temperatura en base a pérdidas por su resistencia. Pero también tenemos que tener en cuenta lo delicados que pueden ser los MOSFETs en ciertas ocasiones, por lo que debemos de ser extremadamente cuidadosos de no pasar de este valor. Como ingenieros electrónicos y diseñadores, constantemente buscamos un proveedor de componentes rápido y seguro. UT Source tiene todo lo que necesitamos, desde componentes pasivos como resistencias y capacitores, circuitos integrados, microcontroladores, conectores y demás. Todo en un mismo sitio. Así que, si actualmente estás desarrollando un proyecto o buscas componentes de calidad, ya sabes dónde encontrarlos. Ve a www.utsource.net y descubre sus servicios, envíos globales y métodos de pago sencillos. Sabemos que el microcontrolador que se encargará del control de los transistores tiene una salida de 3.3 volts. ¿Cómo podremos entonces controlar los MOSFETs con este voltaje tan pequeño? Bien, para nuestra suerte tenemos un dispositivo que nos resuelve este problema, total o parcialmente según sea el caso, claro está. Se trata de los gate drivers. Estos dispositivos, como su nombre lo traduce, se encargan de controlar los gates de los MOSFETs, tanto en la necesidad de voltaje como en la corriente necesaria para suplir la capacitancia del gate. Estos se componen de level shifters en conjunto de otros bloques que cumplen distintas funciones según sea el caso presente del driver. Lo que debemos de buscar en un gate driver es, primero, el driver debe de ser compatible con el voltaje de operación necesario en el gate, es decir, para nuestro caso, 20 volts. El voltaje de alimentación del driver debe ser equivalente al voltaje de gate que necesitemos para el MOSFET. No tenemos una regulación interna en el driver para ajustar este valor. Segundo, necesitamos verificar que la entrada del driver soporte el nivel lógico mínimo para nuestro caso. Tercero, es que el arreglo de salida se adapte a nuestra necesidad. Tenemos en esencia dos tipos, el half bridge o full bridge. Half bridge se refiere solo a un tipo de transistor. Full bridge es para controlar ambos tipos, tanto N como P. Por último, es la cantidad de drivers que aloja el integrado. Lo ideal es que el integrado ya cuente con la cantidad de drivers que necesitemos para ahorrar en espacio y costo total. El driver que hemos escogido es el 2ED2104S06F de Infineon. Este driver cumple con todos los requerimientos. Tenemos un voltaje de alimentación de 20 volts, un nivel lógico de entrada mínimo de 3 volts y una salida full bridge. Para el caso de los diodos anti-flyback, estos ya vienen incluidos en los MOSFETs que estamos implementando. Cabe aclarar que este no siempre es el caso. Por ende, debemos de cerciorarnos de que nuestro transistor sí incluye esta característica. ¿Qué otros parámetros deberíamos de tomar en cuenta en un puente H? Debemos de recordar que tenemos una carga inductiva que va a generar una cantidad de ruido eléctrico considerable. Filtrado de DMC, EMI y filtros bypass son lo ideal para evitar inestabilidad del circuito. Tenemos entonces como conclusión el siguiente circuito, en el cual tenemos los transistores y los drivers implementados. Esta es una topología común en un puente H de propósito general. En fin, en este video hemos visto las características de diseño de un puente H a base de MOSFETs. En el próximo video veremos cómo hacer un puente H a base de transistores dipolares y veremos los puentes H en circuitos integrados. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.